Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, amado Mishpachá, preciosa familia alrededor de las naciones. Les saluda su Mauricio Leandro López de la República de Colombia. Bendito sea el Eterno por la unidad de su pueblo en este gran tiempo de Shabbat. Viviendo en este tiempo de Tekun Nefesh profunda, de introspección, durante estos 10 días que hemos iniciado desde la semana pasada en la corrección de nuestras almas hacia ese día de los perdones. Bendito sea el Eterno. Bien, amada familia, enviando saludos y bendiciones a nuestros amados mentores, nuestro amado Morearon y nuestra amada Araceli de Morales, al igual que al cuerpo de estudiantes y morim de estas preciosas quejilá de Yehoshua. También a cada uno de los radioescuchas de Radio Shalom, la estación con el Ruach. Y también a las personas que nos sintonizan junto a la unidad del Eterno y la Emet de la bendita Torah por medio de las redes de WhatsApp, Telegram, Facebook y YouTube. ¡Qué bendición! Bien, mi amada familia, estaremos abordando en esta preciosa Parashat, para este Yom Shabbat. Está subtitulada como Aharemot, la cual en español significa después de la muerte. Es la número 27 y la 339 del estudio trinal. Estaremos enfocados en Levíticos 16 del 1 al 18:30, en Amós 9:7 al 15, en Filipenses 1 del 1 al 4:23. Bien, mi amada familia, qué tremendo. Es una gran porción, realmente como todas las porciones del Eterno vienen con gran contenido de diferentes temas y subtemas. Pero qué tema tan especial, después de la muerte. Y claro, ¿después de cuál muerte? De la muerte al yo. Cosa tremenda. Podríamos encontrar diferentes subtemas en cada una de estas porciones. Y yo me he enfocado sobre Levíticos 18, en donde encontramos las leyes sobre la moralidad sexual. Algo tremendo. La semana pasada veíamos algo sobre la lepra, yendo a profundidades, gracias al Eterno. Aprendimos mucho juntos desde la Ejat. ¡Qué bendición! En esta ocasión el Eterno me llevó a estas leyes sobre la moralidad sexual, estipuladas aquí en Levítico 18. Y encontramos algo muy especial, y son los mandamientos contra el incesto. Hay solo los versos 1 y 5 de aquí en Levítico 18. Encontramos una introducción hacia estos mandamientos relativos a la conducta sexual. Este capítulo es uno de los pasajes más extensos y directos de la bendita Torah, que refleja la voluntad y los mandamientos de Jehová con respecto a la expresión de la sexualidad humana. Estas son las palabras de Jehová y como tales tienen una autoridad inconmensurable, más que las palabras, opiniones, teorías, deseos, sentimientos, anhelos o deseos de cualquier persona o personas. Sabemos que en conjunto los creyentes no estamos bajo la ley. Estos creyentes que venimos de la gracia, los del gentilicio, rescatados e injertados por medio de la fe en Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces vemos, mis amados, Ahim Behayot, que esto lo podemos ver en Romanos 6, 14, 15 y en Gálatas 5, 18. Pero aunque la obediencia a la ley de Jehová no es la base de nuestra correcta posición ante Él, los principios de la ley siguen siendo útiles. Un uso importante de la ley es ser algo así como una barandilla para la humanidad, mostrándonos el corazón y el deseo de Jehová nuestro Padre para la humanidad y en general y su pueblo en particular. Este capítulo se encuentra en medio de los mandamientos que fueron dirigidos únicamente a Israel, el único reino que reconoció específicamente a Jehová como su rey y el Dios del pacto. Sin embargo, todavía expresa la mente y el corazón de Jehová en cuanto a la expresión de la sexualidad. Esto es evidente en los muchos mandamientos del Brit Hadashah, en el cual vemos que abstenerse de la inmoralidad sexual y la suciedad es importante para esta vida de santidad en Yeshua HaMashiach. Una nueva vida, después de la muerte, una nueva vida, resucitados para Yeshua, aleluya.
Lo podemos concordar con 2 Corintios 12:21 y también en Efesios 5:3, en Colosenses 3:5 y en 1 Tesalonicenses 4 del 3 al 8. Y encontraremos muchos más pasajes que nos llevan a esta nueva vida. Bendito sea el Eterno por su bendita Torá, tanto la Tanaj como el Brit Hadashah. Cuando los escritores del Brit Hadashah escribieron sobre la inmoralidad sexual y la impureza, lo hicieron desde un contexto que entendía los mandatos de Levítico 18. Como uno de los pasajes más importantes que definían la inmoralidad sexual y la impureza, para así tener una fortaleza y una integralidad entre lo que es la Tanaj y el Brit Hadashah. Además, Yeshua mismo afirmó la bondad en el Sermón de la Montaña. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado más grande en el reino de los cielos. Hemos visto esto en Mateo 5, 17, 19. Yeshua resumió toda la ley en 2 puntos. Yeshua le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas, como lo podemos ver en Mateo 22, 37 y 40. La obediencia a los mandamientos de Levítico 18 no es sólo una expresión de amor a Jehová, reconociendo su sabiduría y sometiéndose a su voluntad. Es también una expresión de amor por nuestro prójimo, contra el que no pecaremos participando con él en un comportamiento que va en contra de la voluntad de Jehová y que es destructivo y va en contra de una vida bendecida, feliz y floreciente en Yeshua HaMashiach como nuevos seres. Aunque las leyes de Levítico establecen principios morales ceremoniales, las prohibiciones sexuales enumeradas siguen en vigor hoy en día. El Brit Hadashah se hace eco de la enseñanza de Levítico 18, porque también prohíbe el incesto, como lo vemos en Marcos 6, 17, 29 y en 1 Corintios 5, del 1 al 5. El adulterio, como lo vemos en Romanos 13, 9, 1 y en Corintios 6, 9, también en Hebreos 13, 4. Y la homosexualidad, como lo vemos en Romanos 1:27 y 1 Corintios 6:9 al 11, como también en 1 Timoteo 1:10. Yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. Antes de que Jehová diera un solo mandamiento en esta área, primero estableció una base para todo el asunto. Declaró este principio: me perteneces, Israel. No harás lo que el mundo hace. No debían hacer lo que vieron entre los egipcios en el pasado, y es lo que no debemos como nuevos nacidos en Yeshua HaMashiach, o lo que verían entre los cananeos en el futuro. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán. Algo tremendo. En el contexto de la historia vemos que los persas, por ejemplo, fomentaban las uniones matrimoniales con madres, hijas y hermanas, sobre la base de que tales relaciones tenían un mérito especial a los ojos de los diferentes dioses que tenían los persas. En muchos sentidos, el mundo occidental moderno se está alejando cada vez más de una moralidad sexual guiada por la bendita Torá. Sin embargo, toda persona tiene un cierto sentido del bien y el mal cuando se trata de asuntos sexuales. Cuando se trata de asuntos sexuales, en nuestra cultura moderna, a menudo aparece la idea más fuerte que da forma al sentido del bien y del mal, y es la siguiente: si se siente bien, entonces es bien para mí. Este retorcido sentido de lo correcto y lo incorrecto sexualmente ha hecho un daño tremendo en nuestra cultura, como lo ha hecho a través de toda la historia. Es importante que los creyentes en Yeshua HaMashiach, los nuevos nacidos, vivamos de acuerdo con el sentido del bien y del mal de Jehová en lo que se refiere a los asuntos sexuales, y que no hagan como hace la cultura circuncidante.
7 veces en la introducción y conclusión de Levítico 18 se le da a los israelitas el mandamiento de no actuar como las otras naciones, como lo podemos ver en los versículos 18:3, 18:24, 18:26, 18:27, 18:29 y 18:30. Hay un sentido en que el apóstol Pablo, el apóstol Saulo, dio la misma idea en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Jehová, agradable y perfecta. En contraste radical con el pensamiento de gran parte de la cultura occidental moderna, los creyentes tenemos un mensaje profundo. La actividad sexual de las personas tiene un gran significado ante Jehová. La cultura más amplia ha vaciado el sexo de todo significado y lo ha reducido a solo una forma de experimentar el placer personal. El deseo de Jehová es que la humanidad experimente la satisfacción sexual no solo en el placer, sino en el cumplimiento del más alto propósito del sexo, como parte de lo que une a un hombre y una mujer en una relación de una sola carne en su pacto matrimonial, como lo vemos en Génesis 2:24 y en Mateo 19:4-6. Extrañamente, los hechos de la cultura que nos rodea quiere que cambiemos el propósito de Jehová para el sexo. Y esto se ha convertido en algo que es lleno de significado y realización. Por la confusión de dicha cultura con respecto al sexo, es un vacío de significado. Aún más extraño, muchos creyentes profesantes hacen el cambio voluntariamente, y es algo tremendo. Los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, dice el texto. La norma del bien y el mal en materia sexual dada por Jehová en este capítulo y en toda la bendita Torá no fue dada para herir, privar o restringir la vida, la alegría o la felicidad de la humanidad. Fueron dados para construir la mejor vida para la humanidad y los individuos podemos vivir en ellos y vivir mejor por ellos. Cuando se trata de moralidad sexual, los creyentes tenemos un mensaje emocionante de esperanza y vida para el mundo. Podemos hablar a un mundo que está lleno de vacíos y de engaños, un mundo que está maltratado, roto, herido, y ese vacío por su rebelión confusa ha sido causado. Y también esta rebelión es equivocada contra la norma de Jehová para el bien y el mal en materia sexual, incluidos aquellos que han sufrido mucho en tipos de abuso de otros debido a pecados de índole sexual. Podemos hablarles y decirles: hay vida y esperanza en el camino de Jehová, tu Dios. Podemos decir: cuando estás herido y cansado de una moralidad sexual que te quita la vida, Dios tiene una moralidad sexual que te traerá vida. Aleluya. En un contexto en el que más y más personas parecen abandonar este tipo de estándar de Jehová, de lo correcto y lo incorrecto, en este tema de materia sexual, incluyendo a muchos que profesan ser creyentes fieles, uno debe preguntarse: si no acepto el estándar de Jehová de lo correcto y lo incorrecto en lo que se refiere a la conducta sexual, entonces, ¿qué estándar estoy aceptando? Cada persona tiene algún sentido de lo que está bien o mal en lo que respecta a los asuntos sexuales, pero el sentido de lo que está bien o mal de cada persona no trae la bendición final ni a la humanidad en general ni a las vidas individuales, porque al estar pensando cada uno de acuerdo a sus conceptos o a sus percepciones humanas, pues simplemente se está dividiendo de un estándar normativo para lo que es la unidad y la ejad en medio del pueblo del Eterno. La enfermedad y la dolencia asociada con la inmoralidad sexual es solo una forma obvia en que la desobediencia a la sabiduría de Jehová le quita la vida y no le añade nada. Respecto a los preceptos de Jehová, se podría decir: los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, si no los hace, puede morir por ello. Por lo que un hombre vivirá literalmente, es este tipo, así como nos lo enseña este verso. Lo que un hombre hará y vivirá. La idea de que la obediencia a los mandamientos de Jehová es una fuente de vida se encuentra a lo largo de la Torá. Como lo podemos ver, por ejemplo, en Ezequiel 18:9, en Nehemías 9:29, en Lucas 10:28
y en Romanos 10:5, como también en Gálatas 3:12. Ahí sobre los versos 6 y 9 encontramos, mis amados, Ajim, Bejayot y radioescuchas de Radio Shalom, la estación con el Ruach. Encontramos que se prohíben las relaciones sexuales entre familiares cercanos. Esto es incesto. La primera sección de este capítulo, que define el pecado sexual, prohíbe el pecado entre los parientes cercanos. Esto se conoce como incesto y las relaciones específicas prohibidas se describirían en los siguientes versos. El primer mandamiento de este capítulo muestra que el estándar de Jehová para el bien y el mal se eleva por encima de lo que trae el placer físico en un acto sexual. Hablando desde una perspectiva puramente física, el placer físico de un acto sexual con un pariente cercano es diferente al placer recibido de un acto sexual con otra persona. Pero Jehová nunca quiso que la búsqueda del placer físico fuera el propósito más alto y bueno del acto sexual. Jehová quiso que significara más que eso, que fuera una parte importante de lo que une a un esposo y a una esposa en una relación de una sola carne, especificado en Génesis 2:24 y en Mateo 19:4-6. Levítico 18 define límites específicos para la familia. Esta instrucción era crucial si se iba a cumplir la promesa que Abraham iba a ser el antepasado de una gran poderosa nación, tal y cual como es la promesa. Una nación no puede existir si la familia no está bien definida, ya que la familia es la base de la sociedad. Para descubrir su desnudez, nos dice el texto. Esta frase, utilizada 17 veces en este capítulo, es una forma educada de hablar de la actividad sexual. El énfasis no se pone tanto en la desnudez, es más bien especialmente en la desnudez casual y accidental, sino más bien en la actividad sexual. Sin embargo, el término para describir la desnudez es lo suficientemente amplio como para incluir la idea de una actividad inapropiada que no sea una relación sexual real, como lo es, digamos, el sexo oral. Sí, es un bestialismo. También incluiría el abuso y las caricias inapropiadas hacia la mujer o el hombre, a su esposa, o de su esposa al hombre, o cualquier tipo de relación con propósito que haya. Las palabras para describir la desnudez simplemente significan tener relaciones sexuales o cometer acto sexual. Hay un sentido literal en el que ver, leer o escuchar pornografía es descubrir la desnudez de otra persona. Delicado, ¿no? Solo con el hecho de ver, ¿no? Porque aquel que vio a una mujer y la deseó, ya ha pecado con ella en su corazón. Cosa tremenda. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. En estos versículos, la actividad sexual entre padres e hijos, padres e hijastros y entre hermanos por nacimiento o matrimonio está prohibida, no debe hacerse aparte de la relación entre marido y mujer. La relación familiar no puede ni debe ser sexualizada. Significativamente, el sexo entre las personas que tengan algunas de las relaciones mencionadas anteriormente está siendo condenado, incluso si son adultos. No solo mandamientos contra la actividad sexual entre niños y adultos es, por ejemplo, ¿sí? Y no es solamente esto pecado, ya que un hombre tenga relaciones sexuales con su madrastra, aunque ambos sean adultos, también es pecado, como fue el caso en 1 Corintios 5:1, como lo podemos ver. Está mal que un hombre tenga relaciones sexuales con su hermana adoptiva también, aunque sean adultos con consentimiento. El impulso sexual es un deseo potente si se gratifica incestuosamente dentro de la familia. Se desdibujan las líneas familiares y conduce a la destrucción de la unidad familiar. Había una razón tanto moral como genética para dictar estos mandamientos. Las encuestas realizadas en diferentes partes del mundo donde se produce la endogamia han demostrado que va acompañada de un aumento de las malformaciones congénitas y de la mortalidad perinatal, de las que serían responsables los genes recesivos y los factores ambientales respectivamente. En los casos en que los padres son hermanos o cuando la relación es una entre padre e hijo, la descendencia resultante incluye aproximadamente
en un 30% de riesgo de retraso o algún otro defecto grave. Cosa tremenda. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. En cierto sentido, la desnudez de un marido o una esposa pertenece a su cónyuge y a nadie más. El cónyuge legal es el único con quien Dios quiere que estén desnudos y sin ningún tipo de vergüenza, en el sentido de Génesis 2:25, de restaurar algo de lo que la maldición se ha llevado. Sobre los versos 10 y 18 encontramos otras aplicaciones del mandamiento contra el incesto y es algo tremendo. En estos versos, Jehová condena nuevamente las relaciones sexuales entre los familiares, pero ahora se especificará más en otro tipo de relaciones, las cuales son los abuelos y los nietos por sangre o por matrimonio, tíos, tías y sobrinos, los padres y los cónyuges de sus hijos, los hermanos y los cónyuges de sus otros hermanos, los hijos de un cónyuge, el hermano de un cónyuge. El grupo de parientes con los que el israelita tenía prohibido casarse coincidía en gran medida con los parientes que habían vivido en un solo hogar en el antiguo Israel. Es la desnudez de tu hermano, dice el verso. El principio está relacionado de nuevo. Hay un sentido importante en que la desnudez de un individuo pertenece a su cónyuge y nadie más, como ya lo habíamos resaltado. Va en contra de la sabiduría y la ley de Jehová dar esa desnudez a cualquier otro o cualquier otro la tome. Un hombre y una mujer se convierten en una sola carne en el matrimonio, trayendo a colación Génesis 2:24 y Mateo 19:4-6, por lo que existe un sentido real en que la desnudez de un marido o una mujer pertenece a su cónyuge y a nadie más. El apóstol Pablo expresó un pensamiento similar en 1 Corintios 7:4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Algo tremendo. Algo que resalta el verso y es una parte muy pequeña y es maldad. El término traducido aquí como maldad es muy general y se encuentra también ahí en Levítico 19:29 y en el 20:14 y unas 20 veces en el resto de la Tanakh. Se utiliza para descubrir cualquier tipo de acción moralmente inaceptable o detestable. Algo tremendo. Ahí sobre el verso 19 encontramos otras leyes relativas a la moralidad sexual, y es el mandamiento contra el sexo durante la menstruación. Este mandato es un eco de Levítico 15:19-24, donde se describía la pena por romper esta observancia de la limpieza ceremonial. El castigo era realizar un ritual de lavado. No hay ninguna mención específica de una relación matrimonial en este versículo. Una mujer incluye una esposa, pero va más allá de la relación matrimonial. Esto era una orden para la restitución sexual y el honor de la limpieza de la mujer. La idea de algún aspecto de la restricción sexual en el matrimonio puede parecer extraña o incluso ofensiva para aquellos que sienten que en lo que respecta al sexo, una relación matrimonial elimina cualquier necesidad de restricción. Sin embargo, un aspecto de la ética del sexo en el matrimonio, así como lo vemos en el Brit Hadashah, se expresa en 1 Corintios 7:3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Los valores de los creyentes a nivel universal de la servidumbre y el autosacrificio exigen que un cónyuge practique la restricción de sus expectativas sexuales cuando el amor y el cuidado del otro lo requieran. Por amor te respeto, por amor no te toco, porque estamos esperando en el Señor ese tiempo de fertilidad para ti. Comunicación entre la esposa y el esposo. Cosa tremenda y limpieza. No te acercarás a una mujer para descubrir su desnudez. El uso de esta frase familiar en Levítico 18, en este contexto particular, enfatiza la idea de que descubrir la desnudez era más que mirar un cuerpo desnudo, como lo estábamos hablando. La implicación es de algún tipo de acto sexual. Concluyendo, ahí sobre el verso 20 encontramos otro mandamiento y es contra el adulterio. Tener acto carnal, una forma educada de hablar de relaciones o actividades sexuales, como lo estamos hablando. Este acto carnal con la esposa de tu prójimo es violar el vínculo matrimonial.
La intención de Jehová para la expresión sexual está dentro de un pacto matrimonial entre hombre y mujer, uno solo. Génesis 2, 18-25. Los actos sexuales fuera de la alianza matrimonial o la ruptura de la alianza matrimonial no cumplen con esta intención, van en contra de los designios de Dios, los designios de Jehová y el beneficio final de la humanidad, tanto colectivo como individualmente. Este es un eco del séptimo mandamiento, como lo encontramos en Éxodo 20:14. Vemos que el acto en sí es condenado y no hay justificación permitida bajo las formas en que la gente a menudo busca justificar el adulterio. Esperar justificar el adulterio con excusas como mi pareja no me entiende, o estamos enamorados, o Dios nos llevó a estar el uno con el otro. Va en contra del claro mandato aquí a través de las Escrituras e ignora la naturaleza descriptiva hacia lo que es destructivo de este pecado contra el pacto matrimonial, justificando una relación diferente a la que ya tienes con esa mujer que el Eterno ha entregado en un pacto santo. El adulterio es un asalto a la familia nuclear. Se llamaba el gran pecado en el antiguo cercano Oriente. Tener acto carnal, una forma educada de hablar de relaciones, actividades sexuales, es algo tremendo. Y es una violación hacia ese vínculo familiar, mis amados Ahim Behayot. Entonces es algo muy tremendo y lo vemos desde la parte de la historia, desde allí en el lejano Oriente. Entonces, mis amados Ahim Behayot, en esta porción es importante entender todo lo que el Eterno va enseñándonos y trayendo, ¿sí? Ya que muchas personas que son tentadas al adulterio no piensan en que se van a contaminar con el pecado. Podrían pensar que en su pecado obviamente afecta solamente a su cónyuge y a sus hijos y a otros miembros de la familia, pero el adulterio en sí también contamina al individuo que comete este tipo de pecado, mostrándolo como una persona infiel y descontrolada. Ahí sobre el verso 21 entraremos a entender más cosas en el Eterno. Y es el mandamiento contra el culto a Moloc. La horrenda adoración del ídolo pagano Moloc comenzó calentando una estatua de metal que representaba al dios, aquel que estamos nombrando, hasta que estuviera al rojo vivo. Luego se colocaba un niño vivo en las manos extendidas de la estatua, mientras que el sonido de los tambores ahogaba los gritos del niño mientras se quemaba hasta la muerte. Qué cosa tremenda, más horrible. Bendito Abba. No es de extrañar que la Torá identifique a Moloc como el demonio. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, como lo vemos en Salmos 106:37 y en Levítico 20 del 1 al 5. Jehová pronunció la sentencia de muerte contra todos los que adorarán a Moloc, a menudo sacrificando realmente a sus hijos en el fuego, como lo vemos en Jeremías 7:31. A pesar de este fuerte y claro mandato, incluso un hombre tan grande como Salomón sancionó la adoración a Moloc, pero posteriormente construyó un templo a este ídolo, como lo vemos en Primera de Reyes 11:7. Uno de los grandes crímenes de las tribus del norte de Israel fue su adoración a Moloc, lo que lo llevó al cautiverio asirio, como lo encontramos en Segunda de Reyes 17:17. El rey Manasés de Judá le dio su hijo a Moloc, como lo vemos en Segunda de Reyes 21:6. La adoración a Moloc continuó hasta los días del rey Josías de Judá, porque destruyó los lugares de adoración a este ídolo, como lo vemos en Segunda de Reyes 23:10. Observando que el contexto se refiere a la actividad sexual, muchos estudiosos han definido una posición reflejada en la tradición judía de que lo que se implica aquí es que los padres judíos ofrecían sus hijas a Moloc para que crecieran como prostitutas del templo. Esto puede ser un intento, sin embargo, por evitar el horror absoluto de lo que parece ser la lectura del valor nominal del texto, ya que es bien sabido que el culto a Moloc implicaba sacrificios humanos. Ni profanarás el nombre de tu Dios, dice la bendita Torá. Es obvio que Jehová condenaría tal abominación,
Pero este mandamiento está aquí en este contexto de pecados sexuales porque a menudo el culto a Moloch era un método de infanticidio para eliminar a los niños nacidos fuera del matrimonio, los cuales eran el resultado de los actos sexuales que Jehová ha condenado. Tremendo. El culto a Moloch puede verse como una versión antigua del control de la natalidad por medio del infanticidio, ya que incluso hoy día a veces se utiliza el aborto como control de natalidad después de la concepción de un niño. Vemos esto en casos en donde las mujeres han sido violadas y no quieren tener ese hijo, porque pues obviamente les trae el recuerdo de este acto de aberración. Pero sabemos que la bendita Torá nos enseña que los hijos son un regalo del Eterno y nosotros no somos dueños de la vida de nadie. Entonces, donde Dios establece vida, que resplandezca esa vida. Bendito. Entendiendo este tema sobre Moloch, se dice que la palabra en sí misma ha hecho que los hebreos piensen en dos cosas. Primero, la palabra para rey, que tiene las mismas consonantes. Y segundo, la palabra para vergüenza, que tiene las mismas vocales. Esta información sugería algo como el rey de la vergüenza. Eso es lo que puede significarse Moloch, viéndolo desde la mentalidad hebrea como tal. Bien, ahí sobre el verso 22 encontramos un mandamiento contra el sexo homosexual. Este es un mandamiento simple y claro contra los actos sexuales entre personas del mismo sexo. La intención de Jehová para la expresión sexual está dentro de un pacto matrimonial entre un hombre y una mujer, como lo vemos en Génesis 2, 18, 25 y en Mateo 19, 4 al 6. Los actos sexuales entre personas del mismo sexo no cumplen esta intención, van en contra de los designios de Jehová y del beneficio supremo de la humanidad, tanto colectivo como individualmente. Este mandamiento y otros similares a través de las Escrituras, como lo vemos en Romanos 1, 24, 32, son controvertidos e incluso considerados ofensivos para muchos de la cultura occidental moderna. Sin embargo, es importante entender claramente y declarar lo que la Torá enseña sobre estos asuntos, porque es parte del diseño y la intención de Jehová para el mayor bien de la humanidad. Como vemos en la bendita Torá, encontramos que es abominación como tal. Esta es una de las palabras de condena más fuertes en el vocabulario del hebreo bíblico. Otros pasajes de la Torá prohíben los actos homosexuales, como lo dice Levítico 28:13, 1 Corintios 6:9, Apocalipsis 22:15 y Romanos 1:24-32, que habla específicamente contra el lesbianismo. El pecado de la homosexualidad se describe en pasajes como Génesis 19:5 y en Jueces 19:22-25. Además, la homosexualidad era parte de las perversiones idólatras que se permitían en Israel en sus tiempos de retroceso, o que se permitieron en ese tiempo, como lo vemos en Primera de Reyes 14:24, en Primera de Reyes 15:12 y en Primera de Reyes 22:46. Una abominación, un término especialmente frecuente en el libro de Deuteronomio, se refiere a un acto abominable y repugnante, como la idolatría y culto inapropiado a Jehová. Especialmente lo que se condena es la práctica de la homosexualidad masculina. Esta prohibición es ampliamente rechazada y despreciada por muchos en la cultura occidental moderna, e incluso considerada odiosa. Una de las razones por las que esto se considera odioso es por un cambio radical de la forma de pensar sobre la homosexualidad en las últimas generaciones. Durante siglos la homosexualidad fue pensada como algo que la gente hacía. En las últimas generaciones la cultura occidental en general ve la homosexualidad como la definición de la identidad de cada persona. Algo que se ha llevado a abusar de la libertad de lo que el Eterno nos ha dado, haciendo lo que se da la gana, prácticamente, como lo podríamos decir vulgarmente, hacer lo que se me da la gana, y lo que me gusta y me parece bueno, entonces eso hago, desde una percepción humana. Y no se vive la mente de Yeshua, la mente de Cristo, de Yeshua HaMashiach, mente hebrea. Tremendo. Los creyentes debemos tener mucho cuidado de no odiar a la gente
por consideren que sus pecados son especialmente feos. No importa cuál sea el pecado. Sin embargo, los creyentes también deben tener el mismo cuidado de no amar o aprobar los pecados porque consideren que los que practican esos pecados son especialmente buenos. Hay una gran verdad en el dicho que nos resulta familiar: ama al pecador y odia al pecado. Algo tremendo. Si el comportamiento sexual homosexual es considerado una abominación, como Jehová claramente lo considera, entonces ese comportamiento no puede ser aprobado en base al amor. El tema no es el amor, el tema es la conducta sexual. Por supuesto, la Torá no condena de ninguna manera el amor entre personas del mismo sexo, pero dice que la conducta sexual entre esas personas es un pecado. Una cosa es amar y otra cosa es mezclar un tipo de conducta sexual. Algo tremendo. Si el comportamiento sexual homosexual se considera una abominación, como Jehová claramente lo considera, entonces ese comportamiento no puede ser aprobado en base a la naturaleza innata. Hasta el momento de escribir este tipo de documento de ley, no hay una respuesta científica definitiva acerca de si el deseo homosexual existe debido a la genética o a la dinámica familiar en la crianza de algún niño o niña, al abuso temprano, ¿sí?, al comportamiento aprendido y a otros factores o a una combinación de factores. En cierto modo, la respuesta a esta pregunta es irrelevante. La Torá dice que todos nacemos pecadores y nuestros deseos pecaminosos pueden expresarse de diferentes maneras de persona a persona. Ahí sobre el verso 23 encontramos el mandamiento contra la bestialidad, o sea, relaciones sexuales con animales. Cosa tremenda. Este es un mandamiento simple y claro contra los actos sexuales con los animales. La intención de Jehová para la expresión sexual está dentro de un pacto matrimonial entre hombre y mujer nada más. Génesis 2, 18, 25 y Mateo 19, 4, 6. Los actos sexuales con animales no cumplen con esta intención. Van en contra de los designios de Jehová y del mayor beneficio de la humanidad, tanto colectivo como individualmente. En cambio, haciendo una pequeña visualización de algunas cuestiones, en cambio lo vemos en los dioses de Ugarit. Con su ejemplo, guiaron a sus devotos en este pecado con los animales. Santo es el Padre, bendito, eterno, Rey. Entonces vemos este tema de que es el tema del bestialismo como tal, algo tremendo, ¿no? Por eso no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, porque no fue hallado ese tipo de ayuda idónea. Bien, de que esto se hizo a menudo en Egipto no puede haber ninguna duda, y ya hemos visto esto por el testimonio de Heródoto, que un hecho de este tipo realmente tuvo lugar mientras estaba él en Egipto. Es una total perversión. Practicar esto era profanarse, hacerse impuro. Se consideraba con razón, con perversión, una combinación impía de lo que no se debe juntar. El tema de perversión, ¿sí? El término tebel proviene de la raíz BLL, que significa mezclar, e indica que esta práctica sexual implica una mezcla inapropiada de las diferentes especies, pasando por encima de los límites de Jehová, los límites que él ha establecido. Génesis 1, 1 y 2, 3. Este acto sexual ofensivo aparentemente era frecuente entre los cananeos. La bestialidad no solo era una perversión obvia, figuraba tan a menudo en el ciclo cananeo, como lo podemos ver en algunos textos de los cuentos de Baal, que probablemente tenía un significado religioso para los cananeos. A algunos les sorprende que la bestialidad sea legal en algunas naciones europeas e incluso en Canadá, y que una subcultura la practique y la promueva. Sin embargo, no debería haber ninguna sorpresa. Si se rechazan los preceptos de Jehová en un área de moralidad sexual, entonces las normas se dejan a menudo a la decisión del individuo. Es la civilización y la moral de cada uno de los creyentes la que ha desalentado y condenado la fornicación, el adulterio, la pedofilia, la poligamia, la prostitución, la homosexualidad, la confusión de género y otras prácticas similares, como lo estamos viendo en este tiempo. En la medida en que la civilización y la moral
de los creyentes son burladas y rechazadas en las sociedades. No es sorprendente que todas esas prácticas sexuales se apoyen y se alienten cada vez más. Algo tremendo. Ya para terminar, mis amados, aquí en Bejayot vamos al verso 24 al 30, en donde encontramos un resumen de todo lo que se ha podido entender. La urgencia de obedecer el mandamiento de Jehová con respecto a la moralidad sexual, como tal. Nuestra cultura moderna a menudo se niega a ver cualquier aspecto de la conducta sexual como una profanación. La única medida es el placer inmediato, no el bien o el mal, pero el pecado sexual nos amancilla y nos daña. Jehová nos da leyes para nuestro bien, no en un intento de simplemente probarnos o demandarnos, sino de cuidarnos. Estadísticamente hablando, las parejas casadas viven más tiempo. Las parejas casadas son más fructíferas, disfrutan más del sexo, tienen más sexo y son más felices que los que no están casados. Obviamente, las tendencias que muestran el camino de Jehová son la mejor opción. La tierra fue contaminada. Una de las razones por las que Jehová llevó a Israel a derrotar y desplazar a los cananeos fue como un juicio contra sus perversiones sexuales. Si Israel practicaba los mismos pecados en el mismo grado, también podrían esperar ser expulsados de la tierra. En las naciones que celebran y promueven pecados similares hoy día, debemos esperar que el juicio de Jehová venga eventualmente y la tierra vomite a sus habitantes, según lo que nos enseña el libro de Apocalipsis. Ya que el capítulo se abrió con la declaración de que los israelitas pronto entrarían en la tierra de Canaán, como lo vemos en el 18:3, está claro que la iniquidad del amorreo cananeo está ahora completa, como lo vemos en Génesis 15:16. Las personas que las hicieren serán cortadas entre su pueblo. Jehová ordenó que Israel debía haber un fuerte sentido, en Israel debía haber este tipo de fuerte sentido de desaprobación sexual que equivalía al exilio. ¿Hacia quién? Hacia ellos que quebrantaban estas leyes de moralidad sexual. Estos son pecados que matan a familia y por lo tanto a la civilización. Recordemos que el sueño de Dios es la familia. Donde hay incesto o adulterio, podemos decir que se asesina a la familia. Los crímenes de esta clase son considerados como asesinatos a la familia. No era que estas cosas nunca se hicieran en Israel. Era simplemente que estaba claro que la sociedad decía que esas cosas estaban mal y que nunca debían ser aprobadas. Cada vez más la cultura moderna se niega a llamar pecado a casi cualquier tipo de actividades sexuales mencionadas anteriormente y los vuelven permisivos. Guardad pues mi ordenanza, dice el Eterno. Recordemos el tono imperativo de estas palabras y pidamos a Jehová que trabaje en nosotros para querer hacer su buena voluntad agradable y perfecta, agradando siempre su corazón. Bien, mi amada familia, este ha sido mi comentario para esta hermosa porción y día de Shabbat. Después de la muerte, bendito sea el Eterno por sus vidas, Leí Raot y Shabbat Shalom, sígase gozando, amada familia.